Bueno, pues buenas tardes y gracias por haber venido a este debate sobre la fusión hospitalaria y sobre todo lo que nos interesa desde hace tiempo y más a partir de lo que ha pasado esta semana, que es la construcción del mapa sanitario provincial, la construcción de la alternativa al desastre de la fusión hospitalaria, ¿no? ¿Cuáles son las propuestas que podemos empezar a trabajar que deben discutirse con la sociedad civil para, digamos, generar una alternativa a lo que nos han implantado, nos han impuesto en los últimos 7 meses, ¿no? Por un lado, mi perspectiva, mi idea era hacer hoy una especie de recuento de qué es lo que ha pasado. Llevamos más de 2 años trabajando en estas cosas. Yo recuerdo hace 2 años la consejera ciudadana de salud, María José Vilches, actualmente una de las portavoces de la plataforma, haciendo un trabajo de sociedad civil, ya no está actuando de consejera ciudadana porque hay que saber diferenciar. Y ella hace 2 años nos contaba lo que era la fusión hospitalaria en el primer consejo ciudadano que tuvimos en enero del año 2015, justo antes de la marcha del cambio, hace 2 años y algo. Y claro, nadie sabíamos exactamente a qué se refería en todas estas cosas porque era un futurible, digamos, era una cuestión que iba a suceder pero que en ese momento todavía no había sucedido, ¿no? Y el tesón de María José, el tesón del resto de personas del Círculo de Salud y algunas que no están aquí, más el apoyo del Grupo Municipal de Vamos Granada, de instituciones como el Parlamento Andaluz, como Carmen Izárraga, que llevó por primera vez la fusión hospitalaria al Parlamento Andaluz, que fue la primera que dijo en sede parlamentaria que tuvo mucha repercusión, no queremos 2 medios hospitales, queremos 2 hospitales completos. Todo ese aporte, digamos, ha sido una parte útil para conseguir apoyar y activar la energía ciudadana que ha conseguido doblarle el brazo al gobierno de la Junta de Andalucía por primera vez, yo diría, desde que yo me acuerde. Yo no recuerdo otro momento en el que una administración muy soberbia, como es la costumbre de las administraciones en nuestro país, hayan hecho algo parecido. Entonces creo que bueno, estamos de enhorabuena, es una buena noticia además que la sociedad civil se movilice, que tenga autonomía, que sea independiente y que tenga además una enorme capacidad propositiva. Entonces nosotros aquí tenemos debates, personas del ámbito de la salud con muchos conocimientos, del ámbito del municipalismo también con muchos conocimientos que pueden plantear criterios, pero insisto, la idea es que esto se dé, que es lo que estamos pidiendo, que hemos pedido esta mañana, en el contexto de un proceso participativo mucho más amplio que active a la sociedad civil granadina para esa construcción de lo que Antonio Aponte decía esta mañana. Bueno, vamos a construir entre todos las políticas de salud, ¿no? Vamos a construir entre todos que queremos que sea la salud en Granada, ¿no? Esta es la perspectiva de hoy. A nosotros nos sirve como una forma de trabajo. Quienes estén escuchándonos por las redes pues pueden también hacer preguntas a través del Facebook, a través de otras redes sociales, y bueno, quienes estéis aquí presentes pues las podéis discutir, podéis hacer propuestas, insisto, también no solo preguntas, en este debate que tengamos, que durará en torno a 1 hora y media aproximadamente, que sea fructífero y, insisto, sirva de acicate para que esto tenga una dimensión mucho mayor, ¿no? Que llegue mucho más. De hecho, el proceso que lo enmarcamos, que es Creamos Granada, no tiene otro interés que que es activar discusiones, trabajar con la sociedad civil, caminar preguntando a la gente cuáles son sus problemas, cuáles son su diagnóstico de la situación y, sobre todo, como hoy, cuáles son las propuestas que se pueden desarrollar para mejorar la situación actual. He terminado. Hola, soy Susana Sarrión y voy a moderar este debate. Voy a hacer la presentación por orden de intervención. Ellos van a hacer una exposición de unos minutos explicando pues, bueno, el mensaje que quieren transmitir, las propuestas, etcétera, y luego abriremos un turno de preguntas en la que vosotros también podéis participar. Vamos a empezar con Juan Antonio Mata. Él es farmacéutico y es portavoz del Círculo de Salud de Podemos Granada. Buenas tardes a todos. Primero, pues, gracias por contar conmigo para estar aquí con vosotros. Un placer echar un ratillo con la gente. Y yo voy a ser muy breve, porque habíamos hablado entre nosotros, porque 3-4 minutillos cada uno, porque para mí lo importante y lo interesante, pues como habéis comentado, es que luego entre todos charlemos, que entre todos discutamos, que entre todos propongamos. Creo que no tendría mucho sentido que nosotros tengamos una charla aquí cada uno muy grande. Entonces yo solo quiero hacer 2 reflexiones muy cortitas. Una primera, en clave un poco, clave política, un poco en clave interna, y
y es un poco poner en valor a Podemos Granada en todo lo que ha estado pasando todos estos meses hasta ayer. La gente de Vamos Granada, su círculo en general y el círculo de salud en particular, la consejera ciudadana de salud, que ahora no está ejerciendo como tal, el partido en sí. Yo creo que fue Carlos Arbos que colgó un vídeo hace poco. Para mí, tal y como se ha portado Podemos Granada, es el ejemplo de cómo tiene que portarse Podemos en este debate absurdo, inocuo de calle, instituciones, no sé qué. Para mí esto es un ejemplo de chapó. O sea, Podemos ha estado desde el principio apoyando sin ningún tipo de protagonismos especiales, pero metido dentro, pero entre como uno más. Pues para mí, yo quiero poner primero ante todo en valor lo que ha hecho Podemos Granada en todo este movimiento, en toda esta marea ciudadana. Esa primera reflexión chiquitita, claro, sí, un poco. Y luego ya una reflexión ya que sí está un poco más, vamos, que es concerniente al tema que nos ha juntado aquí hoy, y así un poco así más filosófica, por así decirlo. Seguramente todos los que estamos aquí hemos escuchado hablar de todo lo que ha pasado, sobre todo desde el 2 de julio, que se dio la fusión en sí, aunque muchos sabemos desde mucho antes. Ha escuchado hablar de todo esto como conflicto sanitario, que lo es, sin duda alguna. Ha escuchado hablar de todo esto como un recorte, que lo es, indudable. 600 camas, 1000 profesionales, o sea que eso es indudable, es un recorte. Se ha escuchado hablar de todo esto como un conflicto de trabajadores. Luego Luisa, que está aquí representándonos a ellos, nos podrá contar. También lo es, un conflicto laboral, sin duda alguna. Pero a lo mejor esa es la reflexión que yo me he hecho cuando a mí me dijeron ¿quieres participar en esto? La reflexión que yo me he hecho, que quiero compartir con vosotros, muy cortita, insisto. No se ha escuchado hablar de esto como un ataque frontal al derecho por la salud. Por la salud, no por la sanidad. Nosotros siempre en el círculo nuestro, de hecho antes se llamaba Podemos Sanidad, lo cambiamos, se llama Círculo de Salud. Yo quiero un poco plantear todo esto que ha pasado, ya os digo, como una violación, o como por lo menos una inobservancia, por lo menos, de un derecho fundamental, como es la salud, con mayúsculas, la salud, no la sanidad, insisto, para mí eso es clave, fundamental. Entonces, el Estatuto de Andalucía reconoce el derecho a la salud, la Constitución española reconoce el derecho a la salud, la Organización Mundial de la Salud en su Constitución habla del derecho a la salud, y los derechos humanos, que siempre hemos dicho que esto es lo que tiene que ser en nuestro programa, en el artículo 25 habla del derecho a la salud. Entonces, no sé, yo creo que tendríamos que abrir en ese sentido un poco la mente. Si no, porque vamos, para mí yo lo tengo claro, es una vulneración clarísima de derechos fundamentales. O por ejemplo, cuando hay falta de cama, porque hay un recorte y hay falta de cama y te dan el alta de antes de tiempo porque te tienen que echar como sea, y luego te pasa algo o tienes que volver, un ejemplo. El ejemplo clarísimo de las mujeres que dan a luz, que luego lo va a comentar Cristina, para mí eso es una discriminación hacia las mujeres brutal, lo que supondría para las mujeres en caso de que al final eso hubiese llegado a consumarse, lo del materno. Entonces yo lo que os invito, yo no, ya les digo, no voy a decir más nada, a que intentemos plantearnos este proceso que abrimos de creamos salud, de ideas y de propuestas para conseguir nuestros 2 hospitales completos en esa clave, en clave de derechos humanos, en clave de el derecho a la salud. Si nos lo planteamos así y nos lo planteamos como no discriminación, disponibilidad, accesibilidad, universalidad, rendición de cuentas, pocas cuentas nos han rendido a nosotros en todo este proceso, calidad, por ejemplo, esto es algo que no solo se ha hecho sin contar con estudios técnicos, científicos, con evidencia, sino todo lo contrario, sino que las evidencias científicas dicen todo lo contrario.
que había que hacer todo lo contrario a lo que han hecho, ¿sabes? Entonces, simplemente introducí ese pequeño matiz de que... Bueno, gran matiz, es una gran perspectiva. quiero decir que esto nos lo tenemos que plantear, y lo que queremos construir a partir de ahora, lo que queremos nosotros proponer, no, ya te digo, solo en sentido sanitario, sino en sentido de la salud, y como ya digo, como un derecho fundamental, como derecho humano, que han intentado tocarlo gravemente. Punto. Esa es la pequeña reflexión que quería yo hacer. Muchas gracias. Una aportación fantástica. Vamos a escuchar ahora a Luisa María Torres. Ella es enfermera, va a hablar un poco de los trabajadores y pertenece al Círculo de Salud de Podemos Hablar. Vale. Veréis, yo como trabajador sanitario empiezo diciendo, no sé si ayer sabéis que fue un día especial para nosotros porque estábamos muy contentos porque al final se han presentado dimisiones en la Consejería de Salud y dicen que van a derogar la Ley de Difusión Sanitaria, ¿no? Dicen, lo tenemos que ver eso en Boja para creérnoslo, pero bueno, estábamos contentos, hemos conseguido algo. No sé si visteis las declaraciones del delegado de gobierno, el señor Miguel Ángel Vázquez, y hay una cosa que a mí me llegó al alma cuando dijo que no ha habido recortes en sanidad, que quien diga que esto ha sido un recorte miente. A mí eso, la verdad es que me parece terrible. Sabemos todos, o mentimos todos, que aquí esto ha sido un gran proceso de recorte, y un recorte encubierto. Y yo solamente, porque no quiero alargarme mucho, aquí tengo 4 cifras. El gasto en salud empezó a disminuir en España en 2010 y en 2011. Empezó en 2010 y 2011. En 2012 el recorte sanitario sufrió un 40%. Si esto no es así, pues no sé, son cifras que están publicadas. En 2009 y en 2013 el gasto en salud cayó un 1,6%. Cualquier cifra que demos habla en este sentido. O sea, no sé, pequeños datos. Por ejemplo, Andalucía, que es la comunidad autónoma que menos dinero destina a cada persona por atención sanitaria, son 1.048 euros por habitante, cuando en el País Vasco se destina 1.558 euros. Hay una diferencia brutal, brutal. Ya me dirán ustedes si esto es un recorte o no es recorte. Donde más se ha recortado es el capítulo 1, que es el capítulo de personal, donde se han recortado 7.000 millones de euros. Una cifra, pues por lo que me toca y porque soy enfermera. Por ejemplo, la OCDE, que es la Organización para el Desarrollo Europea, dice que debe haber 8,25 enfermeras por cada 1.000 habitantes, ¿vale? En España, que está a la cola, tiene 5,67 enfermeras, pero es que Granada tiene 2,7. Yo no sé cómo entienden estos señores las cifras, ¿no? Esto ha supuesto congelaciones salariales, rebajas salariales que se han aprobado y que la hemos sufrido todos, recortes de sueldo que muchas veces ha llegado a ser casi un 25%. En recursos sanitarios, como comentaba Juan Antonio, pues tenemos en nuestro Sistema Nacional de Salud tenemos 3,3 camas por 1.000 habitantes. Andalucía tiene 1,3. La OCDE dice que debe haber 5 camas. O sea, lo miremos por donde lo miremos, son cifras que chirrían mucho. Y yo, por no alargarme más, sí quisiera recordar este documento y quisiera leeros este documento para recordarlo, el documento que consensuamos todas las plataformas, que se presentó al consejero Aquilino Alonso el 9 de diciembre. Lo leo textualmente. La instauración por la Consejería de Salud de una reforma de la organización sanitaria en Granada ha supuesto la imposición de un modelo ineficaz y falto de adecuación a las necesidades reales de los ciudadanos de Granada, su provincia y las áreas extraprovinciales de referencia. Ha producido importantes disfunciones que está sufriendo la población en su conjunto y ha empeorado claramente la percepción de los usuarios sobre la sanidad pública. Ha sido el pueblo de Granada, mediante movilizaciones ciudadanas multitudinarias, modélica en su civismo e histórica en su magnitud,
quien de forma vehemente ha expresado su disconformidad con la imposición de este modelo que además no ha sido consensuado para su implementación con los profesionales, que en su mayoría se oponen al mismo, tal como expresaron mayoritariamente el referéndum. Por este motivo, tanto los ciudadanos como los profesionales han expresado, tanto en la calle como en los medios de comunicación y en las redes sociales, su completa oposición a la dispersión de las especialidades en centros incompletos y separados geográficamente. Esta expresión de la soberanía popular ha sido recogida por su legítimo representante, el Parlamento andaluz, que ha acordado paralizar esta fusión, iniciativa también refrendada tanto por el Ayuntamiento de Granada como por múltiples pueblos del área metropolitana e incluso de la provincia. También en respuesta al sentir popular, múltiples agentes sociales, la Plataforma Granada por su Salud y Plataforma de Profesionales de los Hospitales de Granada, partidos políticos, representantes ciudadanos, representantes de profesionales sanitarios, Asociación GAIN, Asociación ELA, Mesa de Defensa por la Sanidad Pública, Asociación de Enfermedades Raras, Asociación de Matronas de Andalucía, Comisiones Obreras, SASE, CESIF, USAI, Sindicato Médico Granada, Podemos, PP, Vamos Granada, ECUO, Ganemos la Zubia, María Verde, UPyD, Jóvenes en Pie, Ciudadanos, Plataforma del Hospital de Loja, todos los sindicatos con representación en las dos juntas de personal de los hospitales de Granada, Comisiones Obreras, SASE, CESIF, USAI, Sindicato Médico Granada y UGT, representantes de colegios profesionales, asociaciones cívicas y de consumidores, han consensuado este documento de forma unitaria, documento con el que exigen a la Consejería de Salud que responda al mandato de la sociedad y de sus legítimos representantes, recogidos los siguientes puntos que a continuación se enumeran. Punto 1. Iniciar un proceso de negociación sobre la base de 2 hospitales completos, con cartera de servicios diferenciada y urgencias finalistas, y entendiendo por completo el que cuente al menos con la misma cartera de servicios que había en cada hospital antes de la reordenación sanitaria. Punto 2. Cese de sus puestos de gestión de los directivos que hayan sido los responsables de esa reordenación hospitalaria, así como de los colaboradores responsables de su imposición. Punto 3. Derogación de la orden de fusión de hospitalarias de Granada y anulación de sus efectos. El punto 4, donde se pedía solicitar el cambio del nombre del hospital, lo dejamos un poco en suspenso, recuerdo. Y el punto 5, instaurar un cronograma y un método de trabajo consensuado entre las partes para la instauración de dicho fin. Los sindicatos con representación en las juntas de personal de los 2 hospitales de la provincia de Granada. Y lo firmaron todos los sindicatos este documento. Y con ello, pues, termino mi exposición. Gracias. Bueno, seguimos con Cristina Molina. Ella es matrona, es concejala del área de salud de Ganemos la Zubia. Buenas tardes a todos y a todas. Yo empecé en esto como representante de la Asociación Andaluza de Matronas, primero como vocal provincial y después como vicepresidenta de la Asociación Andaluza. Hace 4 años, en 2012-2013, tuve una reunión con el delegado de salud, con Higinio Almagro, y le puse mi gran preocupación de que se fusionaran las 2 áreas de obstetricia y ginecología en un solo hospital, porque si estábamos luchando por un parto de baja intervención, por un parto respetado, se estaba viendo que en los hospitales donde se hacían más partos, estaban más masificados, los partos eran más intervenidos para que esos partos duraran menos tiempo, porque se iban acumulando las mujeres. Y en los hospitales, por ejemplo, en los comarcales donde los partos, hay menos número de partos al día, pues los partos se estaban haciendo mucho más respetados, con menos intervencionismo, que era por lo que estábamos luchando desde hacía años y nos estábamos formando en ese sentido. Y entonces les puse esa preocupación que tenía. Bueno, posteriormente, por el tema también de la lucha porque haya matronas en los centros de salud, precisamente por salvaguardar la salud reproductiva de las mujeres, no solamente durante el embarazo, sino en el puerperio, donde están solas, a nivel de lo que es método anticonceptivo, lactancia materna, pues ahí va mi lucha para conseguir que hubiera matronas accesibles en todos los centros de salud, porque además la Andalucía Oriental es la que tiene menos dotación de matronas, mientras que Andalucía Occidental, lo que es Sevilla, Cádiz y Málaga, está
aceptablemente dotada. Después tuve otra reunión con el consejero de salud y con el actualmente ya ex gerente del SAS, y les puse también la preocupación de que se hiciera la fusión, y ellos me dijeron que no, que estaba muy bien, y el gerente del SAS me dijo algo que me sorprendió mucho, que dijo, pero si vaya a tener hasta resonancia magnética para embarazadas. Y yo en ese momento pensé, ¿resonancia magnética para una mujer que está dando a luz? ¿Qué necesidad tiene? O durante el embarazo no es algo urgente, si no te lo puedes hacer en el materno infantil, te lo puedes hacer en otro hospital, que no es, o sea, esa fue la respuesta. Bueno, en todo esto, en mi lucha por conseguir que hubiera matronas, contacté con Podemos, y es cuando yo conocí a María José Vilches, y ella es la que me dijo de que se estaba luchando por esto, por formar una plataforma, y yo vi el cielo abierto porque ella tenía era una forma de una posición más fuerte para luchar porque no se hiciera la fusión de los dos paritorios. Porque es que no es solamente la gravedad del intervencionismo, sino que un hospital materno-infantil aislado del resto de hospitales, eso es una casa de parto en donde se atienden a mujeres embarazadas de bajo riesgo, parto de bajo riesgo. En el momento en que la matrona detecta que hay un riesgo, que ese embarazo o ese parto no va evolucionando bien, hay que trasladarla a otro hospital que esté dentro de un hospital general o al lado, como tenemos aquí el materno infantil, que está, aunque son edificios independientes, pero tiene una conexión. Y en cuestión de minutos, un especialista del general está. Porque un embarazo pocas veces se complica, lo más que termine un parto instrumental o una cesárea, y eso no son complicaciones, es que ya terminado así. Pero sí hay, a veces muy pocas, pero ocurre de grandes complicaciones donde se necesitan cirujanos vasculares, cirujanos generales, urólogos, y que va en ello la vida de la mujer. Y entonces es una gran irresponsabilidad tener un materno infantil donde tiene mujeres de alto riesgo, porque va a ser el único materno infantil separado de un hospital general, en donde especialistas tan importantes, aunque se necesiten pocas veces, no para acceder en cuestión de minutos, porque se va la vida de la mujer. Entonces yo... ¿Habrá urgencias? Perdona que te pregunte, pero eso es algo que me ha surgido ahora. Sí. ¿Las urgencias de materno-infantil? Sí, van a seguir allí, pero ahí lo que habría sería matronas, ginecólogos, anestesistas y pediatras, además de auxiliares de enfermería, enfermeras para el área de ginecología, celadores, pero lo que son especialistas, eso, no va a haber otro especialista, no habría una unidad de cuidado intensivo, sino una reanimación dirigida por un anestesista, pero no va a haber intensivista, no va a haber un cirujano vascular accesible en ese momento, cuando es cuestión de minutos algunas cosas. ¿No tendrá que ver? Increíble. No, porque lo que tiene que estar es una unidad de paritorio en cada hospital general, que para la zona norte, la zona de Granada Norte y zona metropolitana norte, que esté en de la Nieve, y todos los pueblos del área metropolitana sur, que es a la que yo pertenezco, ¿no? La Zubia, Caja, Monachil, toda esa zona, que acceda al PTS con su unidad de obstetricia completa. Que ya quieran hacerlo en un hospital, puede ser que sea para embarazos de bajo riesgo y en otro para embarazos de alto riesgo, ya esa distribución ya habrá que consensuarlo entre los profesionales. Pero está claro que tienen que estar cercanos o anexos a un hospital general. Gracias. Creo que es perfectamente razonable, Cristina. Bueno, a continuación nos va a hablar Marta Gutiérrez. Ella es portavoz de Vamos Granada, del grupo municipal, y arquitecta. Bueno, muy buenas tardes. Y lo primero, bueno, la celebración de estos días, que creo que hay que hacerla continuamente para que esa energía nos pueda servir para lo que queda por delante, que no es poco, pero creo que tenemos que estar recordando, tenemos que tener eso muy presente, porque ha sido un logro colectivo de la ciudad de Granada, un proceso muy emancipador y empoderador, del que además
nadie esperaba, ¿no? Parecía que Granada iba a seguir resignada siempre y en realidad Granada es que es muy bien portada y muy prudente. No es que sea pasiva ni conforme, es que es muy bien portada. Entonces, la ciudad ha sabido reaccionar de una manera asombrosa y admirable, y eso creo que nos lo tenemos que recordar continuamente para que nos dé la energía para poder continuar. Y es que al final de lo que más se aprende en los procesos, es de los errores propios y ajenos, y aquí la Junta, el gobierno autonómico y quienes gestionaban la sanidad, tanto políticos como los gestores, cometieron errores que tenemos que mirar muy bien, aprender de ellos y actuar de aquí en adelante. Primero, errores políticos muy graves. Uno, desinformar. Cuando la función de la administración es informar, estaban desinformando. Se estaba diciendo que se mantenía un proyecto de abrir un nuevo hospital y la ciudadanía es lo que pensaba, otra cosa que todos nos sorprendíamos, ¿no? Cuando se hace el traslado y empiezan a decir como cómo no se ha reaccionado hasta ahora, ¿no? Había quien estaba advirtiendo, pero esa información no estaba llegando. De hecho, la Junta de Andalucía, la Consejería y la Gerencia lo que estaban haciendo era tapar, acallar esas voces y bloquear. En vez de canalizarlas y atenderlas y escucharlas, estaban tapándolas con una campaña muy fuerte de defensa, ¿no? De que lo que se estaba haciendo era un proyecto maravilloso, que no era el que se estaba haciendo, no se estaba haciendo el traslado a un nuevo edificio del hospital completo del Clínico, porque ese hospital ya no existía, ya se había fusionado con el Virgen de las Nieves, con lo cual se trasladaba medio. Entonces, primero, esa desinformación, ese error político gravísimo de en vez de escuchar a los profesionales, desinformar y bloquear, ¿no?, la relación entre profesionales y la ciudadanía, desprestigiando además, haciendo movimientos de desprestigio muy graves de los profesionales, que es algo que no ya sino para que lo tengamos en cuenta, ¿no? y nos permita, yo creo que todos estamos como mucho más alerta desde entonces. Y el otro error de la Junta había sido promover el fatalismo, es decir, parecía con esto cuando cualquiera comprendía lo que estaba ocurriendo, decías, pero esto hay que pararlo, ¿no? Y todo el mundo te decía, es que no se va a poder, porque era lo que estaba transmitiendo la administración. Cuando incluso se planteaban, ¿no?, dudas, había un argumento que era, pero es que se ha invertido tanto en esto que esto no se va a parar, no os empeñéis que no se va a parar. Y había promovido la desunión, absolutamente, la desunión de ciudadanía y profesionales, y también de los profesionales entre sí, cuando la tarea de una administración, de un gobierno, tiene que ser exactamente el contrario: informar, escuchar y aunar las voluntades y las necesidades y las energías colectivas hacia un proyecto común. Y hicieron todo lo contrario. Eso en cuanto a los errores políticos, que los ha salvado, los ha solventado la ciudadanía y los profesionales. Eso ha sido tremendo, tanto hacer llegar la información, es decir, cuando ocurre el desastre en todos esos meses de caos, había gente diciendo, esto es por esto, lo que se está haciendo es esto, y comunicándolo de forma sencilla también para saber qué era lo que había que reclamar, porque eran los recortes, por supuesto, pero también era esos 2 medios hospitales partidos. Se supo, había gente sabiendo informar y de forma sencilla, y esos cauces se consiguieron establecer. Y además se ha conseguido superar el fatalismo. O sea, ahora ya sabemos que se puede, lo sabemos perfectamente, que es una cuestión de voluntad política, no es una cuestión de... Entonces, y que organizándonos y pidiendo las veces que haga falta, y cada manifestación nos daba más energía, sabemos que se puede. Y eso creo que tenemos que recordarlo todo el rato para tener energías para seguir. Y el otro error gravísimo que se cometió, digamos que lo planteo, se cometieron errores técnicos muchísimos más, pero digamos, me toca ahí de lleno en el ámbito de mi profesión, fue el de considerar que las distancias no contaban, que las distancias con la velocidad actual, pues tú puedes poner servicios a 20 kilómetros de distancia, que no pasa nada, esa distancia a velocidad tal es irrelevante. Ahí se olvidan muchas cosas. Primero, que los embudos, o sea, tú no puedes ir a base ni de vehículos privados ni de transporte público, porque hay un colapso, que es lo que está
ocurriendo y luego que la gente no tiene por qué saber a dónde ir. Es imposible informar a la gente de en cada caso. La gente, cuando hablamos de un hospital de referencia, la gente por hospital entiende también un lugar físico. Son los médicos, son los tal, pero eso lo ubica en un lugar físico. Y teniendo esa referencia clara puede actuar para llegar al hospital, que es una de las primeras acciones que hacemos por nuestra salud, y esa la hacemos cada uno. Llegar al lugar donde nos pueden atender, y para eso tenemos que saber a dónde ir. Y eso tiene que estar en un sitio, en el espacio, que no es un solo punto, pero tampoco pueden ser 20 kilómetros. Entonces, las distancias sí importan por mucho que haya velocidad. Porque además, ahí hay un factor clave, que es del tiempo, que en otras cuestiones igual se puede esperar, pero en la salud no. En la salud no. Es lo que hace la diferencia entre que realmente te están atendiendo o no, en que realmente tengas acceso a la atención o no la tengas, porque nadie te niega la atención, pero ¿dentro de cuánto? Con las listas de espera meses, eso con los recursos, con la distancia en un momento de urgencias, una cuestión de horas, y entonces eso es lo que hace la diferencia. Entonces, la ley de sanidad, a mí me explicaban una vez que, ¿no?, uno se mete en el... tiene dos parámetros, el de población, cuántos servicios tiene que haber por población, y el otro es el de dispersión. En Granada tenemos población como para que haya 2 hospitales, pero además tenemos, las distancias. Cuando el argumento falaz de que hubo que desmontar, que nos ponían continuamente de la equidad, con la fusión se conseguía que a todo el mundo se le atendiera por igual. Y decías, bueno, sea razonamiento, un hospital en Sevilla y ya está, como además no existen las distancias, tendremos equidad absoluta. No, no es verdad, no es verdad. Las distancias generan inequidad. Y más en un modelo así, esos hospitales partidos, en que acceder se hace imposible para personas mayores, los conductores son mayoritariamente hombres, eso es una realidad. A esto le metemos el análisis de género, y quien tiene más dificultad de acceder a un hospital al que hay dificultades de acceso por transporte público o porque las distancias son tremendas, son las mujeres con hijos y las personas mayores, con lo cual se genera muchísima más inequidad. Entonces, creo que este es uno de los errores que hay que considerar, rectificar absolutamente. Por supuesto, revertir los recortes, pero la especificidad de Granada es que además partieron la cosa en 2. Y eso hay que tenerlo claro desde el principio. Tenemos que conocer, digamos, los emplazamientos que hay y ubicar muy bien los 2 hospitales, cada uno en su lugar, y conocer muy bien los espacios que hay. Y este error de pensar que las distancias no cuentan no se puede volver a cometer. Y hay que considerar mucho el factor de la distancia y de la dispersión de los servicios. Es esencial. Porque además se genera un problema, del que además Antonio Daponte sabe muchísimo, que incide aún más en la salud pública: los desplazamientos, la contaminación de nuestros sistemas de desplazamientos. Eso, en una ciudad como la que tenemos, aparte del estrés que genera todo esto, la contaminación directa. Entonces estamos en un círculo vicioso, y eso hay que convertirlo en un círculo virtuoso de una. Bueno, para terminar, va a intervenir Antonio Daponte. Él es médico y es el responsable de salud de Podemos Granada. Bueno, buenas tardes. Voy a decir gracias por la invitación a participar en este debate, ¿no? Pero se han dicho muchas cosas, ¿no? Yo creo que hoy, digámoslo así, ¿no?, por la novedad, ¿no?, hay que estar por una parte contentos, ¿no?, de que se ha conseguido algo, ¿no?, por un lado, ¿no?, y veremos si esto, ¿no?, nos enfoca hacia una solución definitiva. Por otra parte hay que estar expectantes, y por otra parte hay que estar vigilantes, ¿no? Y yo soy relativamente escéptico, ¿no? Es decir, tenemos que recordar que el gobierno que gobierna en la Junta de Andalucía es el Partido Socialista, que el Partido Socialista ha apoyado el gobierno del señor Rajoy, que el señor Rajoy origina recortes, ¿no?, y por lo tanto la Junta no es ajena a los recortes del señor Rajoy. Y la fusión hospitalaria es parte de los recortes, de la política de recortes que tenemos en España, en nuestro país y en Andalucía, y con las cifras que dio Luisa, ¿no?, etcétera, ¿no?, en Andalucía y en España, ¿no?, desde el año 2008 y muy intensamente desde el año 2010, ¿no? Entonces, con este marco, si no hay cambio de política de recortes, si no hay un cambio importante y se cambian los recortes hacia una apuesta de servicios públicos, sanitarios, educativos, ley de dependencia y demás, realmente no va a haber una buena solución
ni a nuestros 2 hospitales, ni a muchos otros problemas que han surgido, como sabemos, a través de las mareas blancas en toda Andalucía, ¿no? Pero dicho esto, vamos a creernos que esto es un cambio de política, ¿no? Que además, digamos, se han nombrado nuevos responsables, que tienen una trayectoria muy larga, ¿no?, de trabajo, tanto política como profesional, en salud pública, en gestión sanitaria, y que por lo tanto se van a colocar los mimbres para solucionar esto, ¿no? Lo primero es la derogación de la orden. Con la derogación de la orden lo que deberíamos ver de forma casi inmediata es que hay 2 hospitales. 2 hospitales, iba a decir jurídicamente, institucionalmente, tendrá que haber 2 equipos de 2 hospitales, etcétera, ¿no? Por una parte, ¿no? Por otra parte, nosotros esta mañana, en una intervención en los medios, hablábamos de muchas cosas, ¿no? Pero una de ellas es de algunas cosas urgentes que hay que hacer. Por ejemplo, necesitamos que haya 2 hospitales, y bien claritos para la población, para, como decía Marta, que la gente tenga su hospital de referencia. Así lo hemos sabido todos, a los que nos tocaba al sur, pues íbamos al clínico, los que no al Virgen de la Nieve, ¿no? La gente necesita eso con respecto a su atención especializada. Y algo más importante, si cabe, por la angustia que genera cuando las personas tienen una urgencia, o perciben o tienen una urgencia ellas mismas o en su familia, la gente tiene que saber a dónde ir. Y la gente no puede tener dudas de a qué lugar voy porque no sé si me van a tratar allí o no. La gente necesita urgencias finalistas, es decir, que vayas a un hospital como era antes y allí te resuelvan, independientemente de la enfermedad, del cuadro clínico que tengas, te resuelvan tu urgencia, ¿no? Y estos son urgencias finalistas. Esto debería ser cuasi inmediato, lo que lleva a organizarlo, y debería ser lo más claro, ¿no? Hay otras cosas importantes a reforzar, ¿no? Hay que hacer el traslado, acabar el traslado del viejo clínico, ¿no? O sea, no puede haber profesionales ahí abandonados en algo que no es a estas alturas ni un tercio de un hospital, ¿no? Es decir, no debe ser, o sea, no son ni condiciones de trabajo y yo creo que ni siquiera hay seguridad, ¿no?, en este caso de la atención sanitaria, ¿no? Hay que reforzar los servicios de limpieza de los hospitales. Nosotros hemos trabajado con estos colectivos, ¿no? Son claves para la seguridad del paciente. Están bajo mínimos, ¿no? Por lo tanto, hay que reforzar en ambos hospitales todos estos servicios de limpieza, de apoyo, logística y todo lo demás, ¿no? Vale. Y luego habrá áreas como la salud reproductiva y demás que va a haber que resolver, ¿no? Dicho esto, además, bueno, yo creo que le toca a la Consejería, Servicio Andaluz de Salud, hacer el trabajo técnico que no han hecho, o al menos no han presentado públicamente, ¿no? Es decir, aquí tiene que haber un trabajo técnico, no solo lo que opinemos la gente, los profesionales o quien sea, ¿no? Es necesario que esta gente ponga encima de la mesa lo que se llama una evaluación de impacto en salud, que simplemente es un procedimiento que está en la legislación nacional y es obligatorio en la legislación andaluza, ¿no?, cuando, por ejemplo, cualquiera va o a reformar o a crear una actividad económica, desde poner una gasolinera, en fin, etcétera, hasta un montón de este tipo de actividades económicas, ¿no? Con cuánta más razón cuando tú haces un hospital, mueves un hospital, cambias un hospital. Cuando haces esto tiene impactos posibles, impactos negativos en la salud. Marta ha dicho uno: desplazamientos, contaminación atmosférica, ¿vale? Tiene otros positivos también, generas actividad económica allí, reduces la actividad económica aquí, en el barrio ¿no?, en la zona de aquí. Bueno, pues la evaluación de impacto en salud es un procedimiento técnico que te identifica esos riesgos, digamos, y esas ventajas. Y a partir de ahí, lo que tú haces es la utilizas para minimizar los riesgos, buscar soluciones, reducirlos y maximizar las ventajas y los beneficios de ese proceso, en este caso, del traslado a un hospital. Esto se llama evaluación de impacto en salud y, repito, está arreglado, no hay que inventarse nada, está arreglado y es legislado, ¿no? Además, había antiguamente un plan funcional del hospital clínico cuando se iba a trasladar enteramente como hospital clínico al PTS, ¿no? Por lo tanto, habrá que coger ese plan, y ese plan está hecho, y además se pagó dinero, ese plan funcional, y adaptarlo, obviamente, porque han pasado ya sus años desde que se hizo, ¿no?, y adaptarlo convenientemente, pero digamos que eso hay que ponerlo encima de la mesa, ¿vale?, para ese hospital y luego para el Virgen de la Nieve, porque hay que recordar que al Virgen de la Nieve también se le han quitado servicios, ¿no?, con lo cual hay que volver a construir, digámoslo así, los planes funcionales de los hospitales, sobre todo los mapas de procesos, que es lo que le interesa a la ciudadanía, ¿no? Creo que un hospital no es una institución aislada, ¿no?, de los servicios sanitarios. Un hospital, nosotros tenemos los hospitales, pero los hospitales, alrededor de los hospitales hay centros de salud y toda una estructura de atención primaria de salud. Alrededor de esto hay servicios de salud pública. Hay que aprovechar, ser ambiciosos, creo yo, y aprovechar que esta es una de las mayores inversiones sanitarias que va a haber en esta provincia
en muchos años, ¿no? Y aprovechar e intentar reforzar, reorganizar, reforzar, coordinar, etcétera, lo que son los servicios de atención primaria, que son los principales paganos de esta crisis, porque son a los que se les recortan los presupuestos, digamos, ¿no?, los presupuestos sistemáticamente, más que a la atención especializada, y hay que reforzar los servicios de salud pública. Esta provincia tiene malos indicadores de salud, somos una de las provincias con mayores tasas de mortalidad en comparación con las 50 provincias españolas, ¿no? Por lo tanto, necesitamos trabajar en muchos aspectos de los determinantes de la salud. Y por último, quiero hablar, ¿no?, de proceso de participación, ¿no? Porque parece que, en fin, nos han tratado primero como si fuéramos gente pequeña, ¿no?, y segundo, como si fuera graciable, que te conceden la participación como si esto fuera el siglo XVIII y esto fuera una monarquía absolutista, y esto no es así. Es decir, en Andalucía, ¿vale?, tenemos estrategias de la Consejería de Salud donde participa la ciudadanía, toda la ciudadanía. Se llama planes locales de salud, están regulados, hay una red de acción local en salud, y lo que se hace en los ayuntamientos es se va a las asociaciones, a la gente, asociaciones de vecinos de todo tipo, y se les pregunta qué cambios, qué cosas modificarían y cómo mejorarían la salud en relación a aspectos locales, ¿no? Por lo tanto, no es extraño. Hace poco, en un acto que yo creo que político, ¿no?, digamos, el Partido Socialista presentó una propuesta de ley de sostenibilidad de la salud del sistema sanitario de Andalucía. Para esto se hicieron reuniones por Andalucía adelante con profesionales, con cientos de profesionales, y para recabar profesionales, asociaciones de pacientes, etcétera, etcétera, para recabar su opinión. Por lo tanto, no es ajeno ni es extraño que aquí haya participación en lo que hace el gobierno. Se hace, por lo tanto, en este proceso se tiene que hacer lo mismo que se ha hecho en otros lugares, que es invitar y traer a la participación, ¿no? La Junta de Andalucía en su día hizo una ley que dice que los ayuntamientos pasan a tener competencias en salud pública, aunque no se les haya dotado de dinero para hacer eso, ¿no? Bueno, es decir, a los ayuntamientos claro que les importa lo que pasa con la salud de su ciudadanía, por lo tanto, las instituciones locales tienen que ser escuchadas también, tendrán algo que decir en un proceso de reordenación sanitaria, ¿no? Y por último, por supuesto, pues, ¿no?, habría que buscar, que es lo inteligente, el máximo consenso con organizaciones sociales, políticas, etcétera, etcétera, ¿no? Quiero decir que la participación no es ajena, la participación no se regala, la participación es un deber, tenemos derecho, y hay algo que me parece de una máxima cortedad, que solo busquen la participación de los afines, de los que están de acuerdo con ello. Yo esto no lo entiendo, es al revés. La utilidad de la participación es que participen y es discutir, ¿no?, y llegar a acordar con los que no están de acuerdo contigo. Este es el valor máximo de la participación y es lo inteligente. Esto es lo que yo pediría. Ambición, claridad, objetivos claros, dejar de mentir y de engañar a nadie, ¿no?, y ponerse en marcha a hacer el trabajo que nos ha hecho antes y que esperemos que se haga, ¿no? Bueno, pues muchas gracias a los cinco. Voy a hacer un resumen con una frase de los temas que se han sacado, ¿vale? Han hablado de la necesidad de que el materno-infantil esté próximo a un hospital general, de los dos hospitales desde el punto de vista, o el problema de los dos medios hospitales desde el punto de vista de la accesibilidad, los recortes encubiertos, la violación del derecho a la salud como un derecho humano, y las medidas de urgencias, ¿no?, las medidas urgentes que tienen que ser de que las urgencias de los hospitales sean finalistas, de resolver la situación del clínico, de la situación de las limpiadoras y sobre todo de la introducción de la participación para esta nueva etapa que se abre, ¿no? Yo había traído también unos titulares de prensa, pues, para soltar y que hubiera tema para que hubiera otros puntos de vista. He cogido unos cuantos que son de esta semana. Tengo unas 5.000 personas se manifiestan en Jerez contra los recortes sanitarios. Paco Cuenca ha declarado hoy: yo he reclamado los dos hospitales completos desde el primer día. Esta semana un titular era: el hospital vende los logros de la fusión. Y hoy el conflicto sanitario ha llegado al Parlamento andaluz. Las nuevas caras de la sanidad andaluza, dos altos cargos ya consolidados. Tenemos a María Isabel Baena, es la nueva viceconsejera de Salud, y Mariano Marín es el director gerente del Servicio Andaluz de Salud. Si queréis, pues ir pidiendo... ¿Ves? Yo también. Pues venga, ¿empiezas tú?
Bueno, primero agradeceros. Si te quieres presentar, todavía Sí, como... me llamo Manuel Quintero y soy un jubilado de enseñanza, que me he sido maestro de escuela desde hace muchos años, ahora ya jubilado. Quería solo decir en la parte de la participación a la que te has referido, pero que me parece que falta ahí bajo mi punto de vista algo. Bueno, primero agradeceros, felicitaros por la parte que os toca dentro de todo ese movimiento que ha habido dentro de Granada. Felicitaros también por cómo habéis participado en este sentido que acabas de decir, sabiendo que lo importante es estar juntos en una idea común. Ya después también otra pequeña idea es sorprenderme con que tanta gente no entendía esto, no se entendía esto y sin embargo el empecinamiento no lo comprendo. Algo tiene que haber que a mí se me ha escapado. Porque tanta gente, desde los profesionales, yo tengo familia dentro de la medicina, mucha gente que no lo entendía, hasta la gente normal y corriente, la razón por la que se han movilizado. Mi participación y mi pregunta a Podemos es, no dudemos de que este movimiento representado en 3 grandes manifestaciones únicas en Granada, salvo cuando ocurrió lo de la guerra, no se ha visto tanta gente moverse. Esto no corresponde a nadie en particular, es algo incluso mágico, que ha ocurrido. Pero ha habido ahí detrás un grupo de gente que se ha mantenido, que es esas plataformas. A esto es lo que voy. Ahora que ha empezado algo diferente, por lo que tenemos que estar contentos, hay que vigilarlo. ¿Y de qué forma la Podemos va a participar y va a fomentar esas plataformas que son, al fin y al cabo, quien van a decir a estos nuevos que van a entrar, o a la nueva administración, a la nueva idea, o volver a la antigua idea de los 2 hospitales que ya estaban, que se haga lo mejor posible tendente a esto que te has referido, que me ha encantado, la idea de salud pública. Solo eso. Me va a contestar, porque todos son miembros de la plataforma. Gracias por lo que nos estás diciendo, y eso a mí pues me da mucha fuerza, porque pertenezco al círculo de salud, desde, no sé si desde el principio, pero casi al principio, y entonces al círculo de salud íbamos algunas tardes y algunos fines de semana, nos íbamos de tournée, como nosotros decíamos, y un día estuvimos en Jaén explicándole a la gente, hablándole de salud y hablándole de este tema. Otro día estuvimos en Motril, otro día nos fuimos a Gavia. Hacíamos eso, o sea, en nuestro tiempo libre, con nuestro dinero y nuestro esfuerzo, íbamos a explicar a la gente y le hablábamos de salud, que le hablábamos de este tema. Pues mucha gente estaba sorprendida, así que no se lo creía, no era creíble este proyecto. Incluso hicimos en Granada, en la sala de Palacio de Congreso, la Feria de la Salud, y allí en un stand, allí que nos pusimos, ¿te acuerdas, Juan Antonio? En mayo, eso era en mayo. Sí. Faltaban 2 meses, solo 2 meses antes de que, 2 meses de que pasara antes, todo. la gente no sabía nada del proceso de fusión. La gente se pensaba que iban a tener un hospital con muchísima tecnología maravilloso en el hospital del campus. Eso es lo que la gente creía. Cuando les dábamos folletos, les informábamos, no se lo creían. O sea, nos miraban como diciendo, uy, esto me van, ¿no? No se lo creían. Dábamos los folletos, los repartíamos, le decíamos, léetelo tranquilamente en casa y piensa en esta idea, pero esto es lo que hay. Y, verá, llegó un momento en que le estábamos dedicando tanto esfuerzo, tanto tiempo y todo, que parecía que no íbamos a arrancar, que parecía que la gente no se iba a enterar, no iba a despertar o no sé qué, hasta que ocurrió. Y eso es lo que todavía pues, nos da fuerza para seguir, a pesar de que bueno, llevamos mucho tiempo en esto, estamos bastante cansados, porque todo es a base de nuestro tiempo libre, de nuestro esfuerzo, y así vamos. Pero gracias. ¿Alguien puede contestar acerca de la vigilancia que se da desde las plataformas al proceso? Todavía no se sabe si nos van a afectar como interlocutores. Si ya no es que la acepten, es que es así. Es que todavía no está claro, ¿no? Yo voy a decir que vamos a seguir igual. Claro, ¿No? Es decir, porque no hay otro que, ¿no? El anuncio de derogación de la orden,
que habrá que ver qué hacen. Yo creo que las 2 próximas semanas son claves, es decir, hay nuevos cargos, pero no sabemos qué, no sabemos si va a haber un cambio real o si esto es, ¿no?, como sospecha alguna gente, un cambio cosmético simplemente para quitar presión, etcétera, ¿no? Yo iba a decir que de las plataformas hay 2 cosas, ¿no? Yo creo que la de Granada por su Salud se fundó aproximadamente en marzo, abril, por ahí, la primavera, yo me acuerdo que era la primavera, con mucho escepticismo de los propios agentes, porque cuando nos juntamos había la larga historia, por ejemplo, de los sindicatos que venían desde años con referéndums, etcétera, que nadie les había hecho caso, ¿no?, incluidos los propios profesionales, ¿no?, que pasaban de sus movilizaciones, etcétera. Pero yo diría que la persistencia, segundo, una especie de inteligencia colectiva, que creo que es importante, o sea, de repente te puedes juntar con gente con la que piensas totalmente diferente, incluso diría diferente en qué objetivos tenemos en salud, ¿vale? Pero sin embargo, para esto concreto, que es la plataforma, hemos sabido construir, ¿no?, una suerte de complicidad, diría, ¿no?, por llamarlo de alguna manera, que es una mezcla de el objetivo muy claro, ¿no?, reforzados, digamos, ¿no?, después ya por la propia ciudadanía, ¿no?, el surgimiento del liderazgo de Jesús Candel, ¿no?, todo esto, ¿no? Pero claramente ha habido voluntad de trabajar, ¿no?, y se ha conseguido de alguna manera, ¿no?, con inteligencia quizás, ¿no?, yo creo que con mucha paciencia y muchísima generosidad de todo el mundo, y en ese sentido yo creo que el orgullo de los de Podemos es haber estado ahí. Esto es un ejemplo de transversalidad, es lo que iba a decir, ¿no?, claramente, ¿no? O sea, si no, jamás nos hubiéramos sentado con señores o señoras que representan cosas incluso diferentes en el ámbito de la salud y que respaldarían políticas contrarias, ¿no? Y sin embargo, para esta causa, en este caso, creo que hemos hecho el servicio en general, las instituciones políticas, las sociales, ¿no?, las profesionales, hemos hecho el servicio de defender los intereses de la ciudadanía, ¿no? Yo creo que ahí hemos estado bien, ¿no? Bueno, de hecho, la plataforma acaba de emitir un comunicado en el que ha denunciado que durante el día de hoy se ha continuado con la dotación de equipamiento del antiguo Hospital de Traumatología, en un intento de continuar ejecutando el traslado del Hospital Materno-Infantil. O sea, que se sigue... Es que esa es la clave, es que se traslade el materno cierra el círculo para ellos. Si se traslada al materno sí que es muy complicado volver atrás. Entonces, por eso hay el empecinamiento con el materno. Eso es lo que a ellos les ayudaría a decir, no hay marcha atrás. Pero fijaos que es que se han construido redes de información y de acción. Ya no pueden seguir con el traslado del materno sin que se entere la población y sin que la población sepa inmediatamente que eso es un signo de que no están cumpliendo con lo que han dicho. Entonces, aquí hay una clave en todo esto. Igual que se sustituyó, digamos, a la administración que no cumplía con su deber de escuchar y de informar de lo que iba a hacer, y se fue colectivamente de sustituir a la administración en esa función, lo mismo va a ocurrir con las decisiones y con las acciones. Es decir, al final se trata de eso, de construir una sociedad civil potente con redes digamos, ahí de comunicación y de acción potentes para la inteligencia, para el diagnóstico colectivo, para la información, que sean inquebrantables. Es decir, que no haya, es lo que decía Antonio, han actuado como si fueran un gobierno del siglo XVIII, absolutista y concentrado en una... Y no, lo que ha evidenciado la ciudadanía es que la ciudadanía sí está madurando a un ritmo velocísimo. Estaba muy madura y ha sido capaz de tejer esas redes, con lo cual es que el control ciudadano en esto están todos los ojos puestos. ¿Seguimos con preguntas? Sí. Bueno, yo unas cuantas reflexiones. La primera, bueno, me llamo José Manuel Gutiérrez, soy también maestro jubilado. La primera es que realmente esto ha sido, desde mi punto de vista, una victoria de la sociedad civil, ¿no? Y efectivamente, pero aunque se ha dicho, quiero repetirlo, ¿no? También que Podemos creo que está haciendo un buen trabajo, porque está en el Parlamento pero está también en la calle, que entonces hay que hacer un trabajo ahí un poco conjunto, ¿no? Otra cuestión es que yo ya hace mucho tiempo, de un compañero vuestro que trabaja en sanidad, me dijo que no me cumpliese la menor duda de que esto era un ERE encubierto, y realmente ha sido un ERE encubierto, porque se han ido muchos profesionales y las plazas no las han ocupado, gente que se ha jubilado. Mi mujer también trabaja en el hospital, y desde luego en el PTS trabaja en peores condiciones, en bastante peores condiciones de las que trabajaba en el hospital clínico, por ejemplo, ¿no? Y
a pesar de toda la maquinaria, ¿no? Y a pesar que, por cierto, allí se rompe o se avería con más frecuencia de la que se averiaba aquí. Y luego, finalmente, otra cuestión importante, la que incidió Marta, es el tema de la ordenación del territorio. En el tema de la ordenación del territorio tenemos que ver qué personas son las que hay aquí en Granada diciendo que el hospital tiene que ir allí, que allí tiene que ir el Palacio de Deportes, que allí tiene que ir el estadio de el estadio de fútbol, que allí tiene que ir, es decir, todos los equipamientos, que allí tiene que ir Nevada, de manera que se produce lo que tú dices, un embudo. Y entonces, en un momento en que hay 3 o 4 actos, ¿no? O 3 o 4, pues no sé, cuestiones importantes, se colapsa, ¿no? Ahora se colapsa con el tema de la Navidad, se colapsa el Nevada y se colapsan los accesos, ¿no? Por tanto, que también podemos tener mucho cuidado ahí, a ver qué intereses han hecho que, además de hacerlo más, el hospital, el FDS, se traslade precisamente allí, a aquellos sitios, y por qué se ha trasladado allí, y no se ha reequilibrado un poco más la ciudad, repartiendo equipamientos en todos los sitios, y en concreto en la zona norte se puede repartir, porque es una zona que hay que reequilibrarla, ¿no? ¿Seguimos? ¿Tú quieres hablar también? Sí. Espera, primero él y luego tú, ¿vale? Sí, yo me llamo Javier Rodríguez, vengo aquí en el Círculo Centro y también soy profesor de la Universidad de Filosofía. Bueno, en primer lugar, yo creo que es un momento efectivamente de alegrarse. Yo diría que incluso más que por el logro de los hospitales, de 1 o 2 o tal, sobre todo por romper una dinámica de política, de hacer cosas sintiendo que no hace falta consultar a nadie, porque las cosas se deciden de arriba abajo y se está acostumbrado a obrar así. Y efectivamente, como decía Marta antes, pues la ciudadanía quizás demasiado prudente, muy prudente a veces, pero llega un momento en que a veces pues, reacciona, ¿no? Y ojalá pues, reaccione en más casos, en más situaciones, ¿no? Entonces, en tanto que estamos mandando un mensaje a la Junta de Andalucía y a los actores políticos de que hay que contar con la gente, hay que abrir cauces de participación, pues este es un caso importante y yo creo que puede ser un punto de inflexión incluso, ¿no? En la política granadina. Y luego yo quería incidir en algo que ha mencionado Antonio, que es la cuestión de ser vigilante a partir de ahora. Nos felicitamos por lo que ha habido, pero yo creo que es ser vigilante al menos en 2 sentidos. Uno, efectivamente, con la Junta de Andalucía, porque no acabamos de fiar mucho, dados los precedentes y dadas las cosas que siguen pasando, bueno, ni la Junta de Andalucía ni del Gobierno de España, ni de otros muchos actores políticos, entonces habrá que estar vigilantes por ahí. Pero yo también creo que hay otra cosa en la que debemos ser vigilantes, y es que debemos recordarnos, y esto no lo digo por vuestras intervenciones, yo creo que tenéis toda la gente aquí muy claro, ¿no? Estoy pensando en otros actores, ¿no? Esta es efectivamente una ocasión para reivindicar la participación pública, la profundización democrática, la voz de la gente. Y entonces, pero habría que tener cierto cuidado para no cambiar el mensaje. Había aludido por algunos portavoces destacados, ¿no? Algunos líderes carismáticos de este movimiento, que son necesarios y lo han hecho muy bien y hay que reconocerles su mérito, pero a veces el mensaje que oímos es basta de decisiones de los políticos y tal, que decían los profesionales. Y ahí hay una parte de verdad, hay algo en lo que estamos de acuerdo, que hay ciertos políticos de los que hay que desconfiar, porque se han alejado de la ciudadanía, porque han decidido de espalda a la gente, y hay que recordarles ciertas cosas. Pero la alternativa no es simplemente que decían los profesionales, eso todo lo que estoy aquí lo habéis dicho y lo habéis dicho muy bien, es decir, se trata de devolver cauce de participación a la ciudadanía, de la que especialmente los profesionales de la salud son unos elementos destacados en este caso, y hay que contar con ellos y con su conocimiento, pero ni los profesionales habrían podido llenar la gran vía profesionales solos, es un movimiento ciudadano, ni los intereses de los profesionales siempre coinciden con lo de la ciudadanía. Aquí se trata sobre todo de mejorar la salud de la ciudadanía, y por eso, como también decía Antonio antes, hay que recuperar esos cauces de diálogo que muchas veces, y de participación, que muchas veces están establecidos, en sanidad, en educación también, pero muchas veces se pervierten, se convierten en algo rutinario, en algo en lo que siempre van los mismos, en algo en lo que realmente no se tiene en cuenta o
están para cubrir un expediente, y sería buen momento para darles contenido y vitalidad a esa caución de participación y para que efectivamente esto desemboque en una mayor participación de la ciudadanía en los asuntos de salud y en todo el mundo. Esa sería la diferencia. Muy bueno, bien. Yo me llamo Miguel Pereira, pertenezco al Círculo de Política Local y a la SENA. También soy maestro jubilado. Jubilado. Y yo quería hacer una pregunta más técnica. Durante el tiempo en que hubo los dos hospitales completos, más o menos, no totalmente completos, yo sé que los equipos médicos no estaban coordinados totalmente y que había carteras de servicios que tenían un equipo médico que a lo mejor no tenía los mismos protocolos en un lado como en otro. No era lo mismo ir al médico de cardiología del clínico que era al del radiólogo. Entonces, la pregunta que era la importancia que para mí tendría ahora, una vez que, con toda la vigilancia que hay que tener para que se cumpla realmente la de los dos hospitales completos, se pueda conseguir una mayor coordinación real, de tener la misma cartera de servicios cada uno de ellos, los mismos protocolos, que si algún avance ha habido en uno de los equipos, que pueda pasar inmediatamente al otro, que no sean reinos de taifa, para que lo que hace mi equipo no tiene por qué saberlo el otro que está en el hospital, al que yo ni siquiera conozco. Eso me imagino que necesitará una estructura orgánica para que eso funcione, para que eso realmente tenga esa posibilidad. Esa es mi pregunta, si eso lo tenéis contemplado, pensando, creo que sí, claro, pero para que habláis. Bueno, respecto a eso, ya cuando se vaya a organizar serán los mismos profesionales que dirán cómo hacerlo, pero yo opino como profesional, no en mi área, pero también hablando de otra área, que no tienen que estar, todos los servicios no tienen que estar súper especializados en lo mismo. Tienen que tener todos los servicios, tienen que ser los básicos y lo mismo después, pensando en la eficiencia, o sea, en el costo sanitario, ¿no? De que en los dos servicios, en los dos hospitales no tiene que haber un servicio de cirugía cardiovascular o de neurocirugía. Habrá que ver, no, por supuesto, la base tiene que ser la misma y los protocolos pueden ser los mismos porque tanto en un sitio como en otro se tienen que basar en evidencia científica, en lo que las sociedades científicas dicen que hay que hacer y en eso basan los protocolos. Entonces la actuación tiene que ser con calidad en un sitio como en otro. Ahora la superespecialización en los dos sitios no podrá ser, habrá que distribuirlo. Había casos de que según en qué hospital te tocaba, sí, tu dolencia podía tardar en que se te viese. La lista de espera. La lista de espera no era exactamente claro, igual, por eso todo eso claro. yo digo que debería ser una y después debe de estar coordinado, que si se necesita ya esa superespecialidad del otro hospital, que sobre la especialidad que has dicho, que yo no me voy a hacer porque no soy técnico, pero sí me parece importante la coordinación para que no ocurra que según que te toque, pues tienes suerte o no tienes suerte, sino que como todos tenemos el derecho a la salud y debemos tener el mismo derecho, tanto en un hospital como en otro debería tener uno el mismo derecho, no tengo la suerte y aquí son nada más que un mes y allí son 4. Era por ahí donde iba la pregunta. No, iba a decirte que tienes razón, lo que pasa es que el armazón es más grande, ¿no? Por ejemplo, hace nada el gobierno británico saca un informe, el Sistema Nacional de Salud Británico, y dice que en la Gran Bretaña se mueren 12.000 personas al año, unas 1.000 al mes aproximadamente de promedio, en sus hospitales, y son muertes evitables, ¿vale? Es decir, muertes que se mueren y que no deberían haberse muerto, ¿vale? Esto es un indicador, digamos, de calidad asistencial, de alguna manera muy agregado, iba a decir muy bruto, ¿no? Muy bruto, pero lo utilizan cantidad de países. Además de esos, los británicos tienen en sus sistemas de información cerca de 300 indicadores de calidad de sus servicios sanitarios. Nosotros aquí no tenemos. Lo que tú me estás diciendo es una teoría. Cuando digo teoría es que yo pienso, ¿no?, que en mi servicio yo hacemos la mejor práctica médica y el servicio del otro hospital cree que ellos hacen la mejor práctica médica y así sucesivamente.
pero no hay sistemas de información, sí los hay, lo que pasa es que no se utilizan y se oculta la información para decir, mire usted, los resultados son mejores en este sitio que en este otro, ¿vale? Diferencias en la práctica clínica va a haber siempre, porque los profesionales somos personas, ya saben, ¿no? Hay gente simpática, gente menos simpática, más agradable, en fin, esto es así, ¿no? Hay protocolos, se sabe lo que se tiene que hacer hasta un punto. A partir de un punto, cuando entramos en la incertidumbre profesional, que ocurre en todas las profesiones, que no está escrito exactamente qué hay que hacer, que hay complejidades y demás, pues ya depende de la formación, de la experiencia y de un montón de cosas de esos profesionales, ¿no? Entonces, la idea de coordinación está, teóricamente, el sistema, los procesos, la reorganización en unidades de gestión clínica, todo esto está, pero a mí está en el sentido de que los miembros están, pero a mí me parece que falta una parte importantísima, que es esta que te he dicho. Alguien tiene que evaluar y tiene que ser público y conocer los resultados de lo que pasa con los hospitales. Hay sitios aquí, servicios, en general, hablemos de España, ¿no? Servicios donde operan, yo qué sé, 3 veces más que otro servicio similar, y dice, ¿pero por qué? O hay lugares donde se muere más gente de ciertas patologías y en otros al lado no se muere. Y dice, hombre, ¿alguna diferencia habrá? Bueno, pues esto es algo que debería ser, que está en otros servicios sanitarios del mundo y que deberíamos conocer todos. Y eso que genera presión. Si supiéramos que aquí, no, pues se muere más gente de la que debiera, o hay unas listas de espera, por eso se ocultan los datos de las listas de espera, ¿no? Que hay unas listas de espera enormes, eso es presión sobre los políticos, los responsables, para que tomen, y los propios profesionales, para que tomen medidas. Es decir, necesitamos todo un conjunto de indicadores, de sistemas de información que nos permita saber eso que dices tú. Si hay un peligro con lo que tú has dicho, mire, no me voy a resistir a decirlo. Aquí, durante muchos años se hablaba al revés, no de unificar unidades ni servicios, sino de generar mecanismos de competitividad entre unos servicios de unos hospitales y otros. ¿Por qué? No solo por razones económicas. Tú imagínate que nos quedamos con un solo servicio de especializada en un territorio como la provincia de Granada. Toda la provincia de Granada dependemos de un solo servicio que tiene una cultura profesional, una práctica clínica marcada, para empezar, por su jefe de servicio y los responsables de ese servicio. No tenemos escapatoria. Si lo hacen muy bien es fantástico, pero si por casualidad, por lo que sea, ¿no?, adoptan decisiones, da igual, equivocadas o no, pero no son las más convenientes, lo que vamos es todos a tener problemas, ¿no? Por lo tanto, unificar tanto no es bueno, no es bueno. En España, la Ley General de Sanidad del 87 rompe este modelo, que era el modelo franquista. Os recuerdo que el modelo franquista era la Organización Provincial de los Servicios de Salud, ¿vale? Y había un hospital provincial y tal. Bueno, que es parecido a lo que se ha pretendido hacer con las fusiones, regresar otra vez, ¿no?, a un modelo centralizado. Bueno, yo creo que es malo de por sí. En la enseñanza pasó lo mismo con la LOPSI, la mejor ley que se ha hecho teórica, pero la mejor ley en ese sentido. Claro. Seguimos. Voy a poder hacer 2 preguntas. Sí, entonces terminamos, ¿no? Porque bueno, ¿a qué hora habéis pensado terminar? Luego, porque si me dijo, si va la cosa muy bien, dijo. No, que está bien. Vale, terminamos. La primera es corta y a lo mejor, y la necesito para hacer en la segunda. ¿Quiénes pensáis que son ahora mismo los actores o las partes que estaría bien que participasen en la negociación? Quiero decir, ahora mismo de plataformas, que yo sepa hay 3. La de los 2 hospitales finales, la de los 2 hospitales útiles, 2 hospitales completos, 2 hospitales útiles y Granada por su salud. Supongo sindicatos, no sé, ¿quiénes pensáis ahora mismo que serían los actores ideales de esa negociación y cuánto de probable es que esos actores vayan a ser convocados? ¿Quién va a contestar? ¿Luis? Vale. Mira, en la plataforma La Granada por su salud se ha ido añadiendo muchas asociaciones de pacientes, sindicatos y demás, de tal forma que ahora decimos plataforma por la defensa de la sanidad para agruparnos todos, ¿sabes? Tenemos unos portavoces, decidimos portavoces, que son los que, somos una agrupación de mucha gente, que son los que llevan no sé cómo decirte, la voz cantante, digamos, de nuestra agrupación.
Cuando la Consejería de Salud estuvo hablando o mostró la disposición a hablar, a negociar, que luego resultó negativa, fueron nuestros portavoces. O sea, no solo eran portavoces de la Granada por su Salud, sino de todos. Portavoces de trabajadores. Tienen que ser personas que representen... Sí, claro. Lo que me refiero es como qué partes crees tú que deberían participar en esa negociación. Dices en la negociación. En la definición, perdón. Sí. En la definición de cómo debe ser la ordenación sanitaria. En ese sentido hay una propuesta que ha puesto encima de la mesa la plataforma Granada por su Salud, que la ha planteado María José Virche, que la ha planteado la consejería, se le hizo a la gerente, también se ha presentado en prensa, que es una propuesta metodológica para realmente definir una reordenación sanitaria participada. Y planteaba ahí los agentes claramente que tenían que intervenir, asociaciones de pacientes, los sindicatos representados en las juntas de personal, en las juntas facultativas, en las juntas de enfermería, los colegios profesionales, efectivamente, y también las plataformas, digamos, generadas en todo este proceso. O sea, por un lado, los órganos, los agentes que ya existían, que digamos están administrativamente reconocidos, esas juntas facultativas y las juntas de enfermería y los sindicatos, que no todos ellos, entiendo, son miembros de las juntas de personal y juntas facultativas, también tendrían que participar los sindicatos del personal de los servicios externalizados. Por ejemplo, la limpieza, el diagnóstico que han hecho, no ya de sus condiciones laborales, que también, por supuesto, pero es que incidían claramente en la prestación de los servicios y en la seguridad sanitaria. Entonces, también tienen que estar ahí, el personal de los servicios externalizados. Por supuesto, la gerencia del hospital o las gerencias. Sí, la Junta Técnica. Exactamente. Ese documento está... Y por supuesto asociaciones de pacientes, es fundamental que ¿Dónde lo podríamos consultar, ese documento? Si... Ese documento apareció en notas de... en nota de prensa. Sí. Mandamos notas de prensa y mandamos el mismo documento y está en diferentes publicaciones digitales. Estoy buscando ahora mismo las publicaciones, pero son antiguos. Sí, yo ahora lo buscamos. Preguntas y te lo paso. Vale. Y luego la otra pregunta, que en realidad no es que una pregunta, una propuesta, desde la universidad, dentro en el Instituto de la Paz y los Conflictos hay un ciclo que se llama Miradas al Mundo, Antonio sabe de esto, con Jesús Sánchez Cazorla. Estamos intentando organizar una mesa en la que el objetivo de la mesa, más que digamos, servir de voz a una parte del conflicto, es servir como un punto de encuentro aunque es un poco raro decirlo así, de las dos partes del conflicto. Sé que es una simplificación salvaje decir que hay dos partes del conflicto, pero creo que puede servir un poco para orientarse, ¿no? Entonces queríamos contar con gente que estuviera en las dos plataformas que están en la fusión, porque creo que la de las dos hospitales útiles es algo así como yo creo que ni ellos saben lo que son. y luego pues dos personas de la Junta Técnica, ¿no? Entonces queríamos proponeros que además se va a participar, porque la idea es que desde la universidad podemos a lo mejor crear un espacio en el que gente que va a tener que ponerse de acuerdo, a lo mejor pues teniendo el freno de que tienes un público que te está escuchando, a lo mejor es como una buena toma de contacto de las dos partes. Entonces nos interesaría mucho pues contar con alguien que pueda representar a Granada por su salud. Y bueno, y también si tenéis cualquier idea sobre cómo hacer esa mesa y qué apetecería hacer con ella, porque realmente estamos abiertos. La única idea que tenemos clara es que sí queremos que sea, digamos, un debate de cara a las soluciones, lo cual requiere
contar con la gente que va a decir sí o no a lo que nosotros le proponemos, bueno, a lo que le proponemos desde Podemos. Y una cosilla de la primera pregunta, y eso va por ti sobre todo, creo que los municipios tienen que estar presentes también en ese proceso, no Granada solo. Todo el municipalismo tiene que estar ahí presente también. Sí, porque además que tienen competencias en salud, aunque Exacto. normalmente se nos olvide, y tienen competencias fundamentales en algo que antes se ha señalado, que es la planificación urbana, y que esta operación sanitaria, digamos la reordenación, era también un proyecto urbano para Granada, y no ya urbano metropolitano, tenía una dimensión que era metropolitana y provincial, como al ser Granada, digamos, prestadora de los servicios para prácticamente toda la provincia, pero fundamentalmente para el área metropolitana. Y las competencias urbanísticas de planificación de dónde ponemos las cosas, de dónde ponemos los servicios, corresponden a los municipios. Y es una de las cosas que se truncó, precisamente. O sea, se tomó la decisión, se llevaron a cabo acciones de dos proyectos distintos, el de trasladar un hospital completo y a su vez fusionarlos, cosas que eran contradictorias entre sí, que ha sido gran parte del hecho. Y esto tiene un componente urbano-territorial muy importante. Esas competencias son claramente de los municipios. Yo hablé con Jesús de eso, ¿no? De la mesa, lo que pasa es que ahora teóricamente ya no hay dos partes, ¿no? Claro. Entonces, ya no hay una a favor y otra en contra. Ha entendido, claro. Exactamente, entonces ahora hay que cambiar la orientación, ¿no? Y la orientación es, yo antes dije que a mí me gustaría que se fuera ambicioso, ¿vale? O sea, aprovechando que este es un proyecto ambicioso en el sentido de que se ha construido un hospital nuevo, etcétera, se fuera ambicioso en el ámbito de la salud, ¿no? Y eso significa también en el ámbito de la participación. Eso significa que debería haber muchos debates. Tú has preguntado quiénes, tiene que participar la ciudadanía. El cómo, seguro que hay técnicas y métodos para que participen. Los profesionales tienen a los sindicatos por una parte, pero luego hay todo el diseño clínico, ¿no?, de los centros en donde van a participar y participan de otra manera y directamente, ¿no?, etcétera, 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 los ayuntamientos, ¿no? Entonces, yo creo que debería ser un proceso relativamente rápido, pero si se piensa en planificación y que un hospital dura muchos años, ¿no?, es lo que hay que pensar, es pensar en la estrategia, ¿no?, en lo estratégico, ¿no?, y debería ser un proyecto de participación muy ambicioso, de forma que haya grandes consensos sociales y en donde haya diferencias que sepamos las que son y queden acotadas a lo que son, sí, justamente, ¿no? Sí. Lo que pasa es que, digamos, la cosa tiene que echar a rodar y ahora mismo hay que tomar unas primeras decisiones, y es ahí donde nosotros queríamos incidir, ¿no? Como, bueno, para empezar es que todavía no se sabe quiénes van a ser los agentes que vayan a participar. Sí. Nos han informado la comisión técnica que se formó la semana pasada, de la que 6 personas se levantaron y se fueron, ha vuelto a ser convocada hoy. Sí. Y estas 6 personas han dicho que esa comisión técnica no puede seguir adelante. O sea que se ha derogado la fusión, pero se sigue queriendo dialogar y se sigue queriendo hacer lo que se ha estado haciendo hasta ahora. Entonces es vital, yo creo, lo que pasa estos días. Sí. ¿Nos Sí, parece pero no hay que una buena representación, junta técnica y plataforma? Junta técnica, yo es que no termino de entender a qué te refieres con junta ¿Qué es la técnica. junta técnica? No es gerencia, pero digamos la gente La que... consejería. La junta facultativa y la junta de enfermeros. Exactamente, junta facultativa. La junta facultativa de los hospitales. La junta facultativa del hospital en su mayoría está formada por directores de hospital. Hay 5 directores de hospital. Sí. Y la mayoría son personas que están a favor de la fusión. Eso no es representativo. No, quiero decir... Están puestos a dedo. Sí, lo sé. Lo que queremos es precisamente un debate de dos... O sea, que entendemos que sería dos partes entre gente a favor y gente en contra de la fusión. Pero, o sea, es que ese debate no existe, creo, ya. Desde ayer. Sí, desde que se hace la derogación de la orden de fusión. Vale, pues si queréis. Por favor, gente de la administración que quiere dejar lo más intacto posible el proyecto original, y gente que
tiene una propuesta distinta que se ha organizado para reivindicar que haya... Entonces, yo por eso te preguntaba, si preguntabas por quiénes tenían que participar en el proceso de definir cómo va a ser y cómo se va a llevar a cabo y se va a implementar de nuevo los 2 hospitales completos, porque en el momento, y precisamente es desde el hito y el logro, en el momento en que el gobierno de la Junta anuncia que va a derogar la orden de fusión, que ojo, el Parlamento ya lo había aprobado, había una resolución del Parlamento, aprobada por la mayoría del Parlamento, que al final que además era vinculante, que decía que se derogara esa orden de fusión, y hasta el momento el gobierno no había ejecutado esa decisión que había tomado el Parlamento, pero es que ahora el gobierno ha anunciado que lo ejecuta, es decir, que vuelve al plan original. Entonces, ahora se trata de, ante una decisión colectiva y ya asumida también por el gobierno, ver cómo se lleva a cabo, y ahí puede haber de nuevo diferencias de opiniones. Mira, esto lo tenemos que cambiar de sitio, porque claro, luego está, ¿qué ocurre con Trauma? Trauma estaba en otro edificio, estaba en el tal, ahora va para allá, ahora tal. Pero, digamos, el punto de partida sí es el de 2 hospitales completos y el de ese modelo, no el de la fusión. Y una orden derogada, que esa es la clave. Yo como vosotros habéis estado diciendo, bueno, y sobre todo Antonio, estoy súper intranquila con eso. O sea, yo no sé nada. Yo no puedo decir, vamos a ver, hay una cuestión aquí que es la de la confianza, que siempre decimos, ¿no? De recuperar la confianza en las instituciones. Yo creo que en este proceso, sobre todo, estamos recuperando la confianza en la gente organizada y en la capacidad de organizarnos y de unirnos por objetivos comunes, y que por esa vía no es ya que recuperemos la confianza en quien ocupa en ese momento la institución, sino en la institución como cosa colectiva. Yo sé que ese proceso no está culminado, que es como un proceso de avance, pero creo que eso es clave. Es decir, no es que ahora nos fiemos de quienes están al frente en la Junta, pero yo creo que sí estamos en un momento en que tenemos muchísimas más herramientas, muchísimas más. Pero estamos en un contexto de recorte. Yo no creo que vayamos a tener 2 hospitales o sea, yo estoy hablando con Pepe Espósito y él nos dejó meridiano que 2 hospitales con urgencias finales ni de coña. Y creo que eso es, o sea, es como... Evidentemente no está a favor. Exactamente. Claro, por eso... Eso era ayer. Exactamente. Son todas las políticas públicas. Es decir, que el reparto de fondos depende de la decisión que se tome, porque hay mucho dinero, nosotros sabemos, y hemos hecho cientos de enmiendas a los presupuestos de la Junta de Andalucía, que van en la línea de recuperar los 2 hospitales completos y reducir gastos en partidas que nosotros consideramos que no son tan prioritarias. Esa es la discusión, claro. El problema es que ellos a lo mejor tienen otro tipo de prioridades. Eso es. Por eso nuestro objetivo era sentar a las 2 partes. Insisto que sigo viendo 2 partes. Pero posiblemente sea difícil que juntes de la otra parte, porque ahora nadie se va a posicionar en ese sentido, ahora no le interesa. Yo pienso que la maniobra que ha hecho la Junta ahora mismo es qué es lo que estábamos pidiendo desde las plataformas y qué estaba pidiendo Jesús Candel. Era la derogación de la orden de fusión y la dimisión de Martín Blanc y alguien más, y bastantes más. Han dado un primer pasito. ¿Eso significa que se haya hecho, lo hayamos conseguido? No. Van a ir dando pequeños pasitos a ver si se quedan los menos pasitos que tengan que dar. Y van a intentar de todo lo que se pueda quedar de lo que se ha quedado, que se quede. En donde no se vean más remedios de fuerza de que si tengan que desdoblar, lo van a hacer. Yo soy bastante escéptica todavía con el materno infantil. A mí me preocupa mucho, porque eso sigue en la obra. Y es que van a muerte con el materno. Pero ahora que caiga sobre su responsabilidad la muerte de alguna... Pero es que no va a caer sobre su responsabilidad, va a caer sobre el médico que esté allí ese día. El médico y la matrona y la visita y además, como ha dicho Marta, las redes son imparables. Hace poco corrió el bulo de que se trasladaba el maternal y estamos todos enterados. Y en el momento que allí se hubiera visto lo más mínimo de movimiento a cualquier hora de la madrugada, ten por seguro que nos enterábamos. Y no nos vamos a estar quietos. O sea que las redes son, en ese sentido, hay a quien no le gusta, pero yo creo que son fabulosas.
son un instrumento muy... Son un instrumento... muy importante. Vamos a ir cerrando y por favor, y lo voy a cerrar yo. Déjame hasta las 12 de cosa. No sé si habéis visto que ha salido en prensa hoy el alcalde de Granada, Paco Cuenca, que ha dicho que él siempre ha pedido 2 hospitales completos. ¿No? Vale. Pues verás, yo quiero decirle a Paco Cuenca un refrán que siempre me ha dicho mi madre. ¿Cómo era? Obras son amores. Obras son amores y no buenas razones. Ya está. Bueno, yo también me deja Sí, por favor. sobre Si queréis podéis todos una cerrar con vuestra frasecita, puntualización. porque a mí me gusta cerrar con un último toque, ¿sabes? Aunque sea pequeño, pero ese mensaje así. Yo una pequeña puntualización a lo que se ha dicho al final. Como sabéis, yo represento por la Asociación Andaluza de Matronas y por una organización política de un municipio El Azuria. que no es exacto, que no es Granada, y desde aquí reivindico que en esto ahora las negociaciones que estén también en los municipios. Es que no son hospitales solo de Granada capital, sino que es de la provincia, porque incluso los hospitales comarcales que tengan que derivar es de la provincia, especialmente De toda la del provincia. metropolitano. Es un problema de provincial, no solamente de la ciudad de Granada. Eso es muy importante. ¿Quieres decir algo rapidito? Que sí se puede, que lo vamos a hacer. Yo una cosa que cuando se dice ¿y ahora qué?, ¿no? Que se deroga la orden de fusión, no caemos al vacío, había un proyecto. Y en eso, además que planteas desde la universidad, hay otro agente clave que se nos olvida siempre y que fue clave en el principio del proyecto del traslado y de ese nuevo polo sanitario que simplemente trasladaba el clínico para que hubiera un hospital de referencia ubicado para la zona sur, ubicado en la zona sur, y ese proyecto se hizo en colaboración entre el ayuntamiento y la universidad, definiendo claramente lo que necesitaba esta ciudad. Ese proyecto está ahí, derogada la orden de fusión, se vuelve a la situación anterior. Sí, yo recordar para acabar que los hospitales, como los centros sanitarios, no son de la Junta de Andalucía, son de la gente, son de la ciudadanía, son nuestros, ¿no? Y el gobierno lo que es un gestor de nuestros intereses, de los objetivos políticos, sociales y en este caso sanitarios que tengan, ¿no? Entonces tenemos que recordarle que no son suyos, son nuestros y tenemos un derecho clarísimo a participar todo tipo de gentes en el diseño de un futuro sanitario para esta provincia. Yo puedo hacer una pregunta simplemente, una cosa que ya no se puede. Sí, hombre. Rápido. Levemente. Bueno, yo me llamo Jorge Vidal Ramos, estoy recién inscrito en este partido y yo, al hilo de todo lo que ustedes han comentado aquí, yo lo que me suscita un poco de intranquilidad o de sorpresa es por qué tememos que si se ha aprobado la orden de derogación de la fusión, la Junta se dilate y tarde en ejecutarla y bueno, y toda esa entramado de trámites legales. Si la orden de la fusión está aprobada, la derogación, tenemos memoria. Es lo que yo un poco me rechina un poco. Porque la Junta lo que tiene es que cumplir lo que se ha aprobado. Y dotar. Llevan 7 meses mareándolo. Claro, es que están dilatando. Es decir, es como si yo apruebo una orden, quien la tiene que cumplir es lo que yo apruebo, es decir, y llevar a cabo el derecho. Eso es así, porque dilatar y dar vueltas y ese tipo de... Porque ahí la Junta lo que un poco se demuestra es mucha opacidad por su parte y de una forma que se resiste a aplicar digamos, la orden de aprobación que la ciudadanía ha suscrito y ha aprobado. Pues porque se necesita recursos económicos ahora para... Es que con esto era recortar en personal, en camas, en todo, recortar recursos, y entonces estamos ahorrando un dinero por la crisis económica que se nos ha venido encima, pues vieron la solución. Ahora seguimos en la crisis económica y ahora desdoblar es otra vez poner personas correspondientes, recursos. Entonces ahí tenemos un problema, es cierto. Entonces por eso... Pero hay que hacerlo. Pero, sí, exactamente. Es decir, sea uno el tiempo de dilatación mayor o menor, pero si la orden está aprobada, la tienen que cumplir.
Pero más- nosotras van haciendo traslado, el Sí, infantil, van... Que la cuestión es que hasta ahora la Junta ha hecho todo lo contrario a lo que cabe esperar de una administración decente. Por eso no nos fiamos. Pero también, por eso, la ciudadanía sí que ha hecho lo que cabe esperar de una ciudadanía, está haciendo lo que cabe esperar de una ciudadanía activa, Eso vamos ha a seguir sido un haciendo. punto a O sea, favor. ahora la pregunta que yo digo es un poco tonta, yo lo entiendo, pero No tonta. pero desde el punto de Es vista de sentido común. jurídico y legal es así un poco, ¿no? Sin embargo, eso ha hecho que la ciudadanía todavía se levante más. Claro. O sea, eso no ha aplacado a la ciudadanía. Decía, Al contrario, más y más. Bueno, yo te quería comentar que la Escuela de Arquitectura hubo un debate en el que participaron agentes de distintos, ¿sabes? Que estaban en Profusión, que habían estado, estaba Jesús Candel, estaba gente que había participado en la fusión. Fue muy interesante. Y la anécdota que quería contar era que cuando cerraron el clínico, cuando fuimos a la despedida que hubo para los trabajadores, todo el mundo decía que estábamos locos porque planteábamos que se tenía que parar el fenómeno de la fusión, lo que estaba pasando. Esto ya está hecho, estáis locos, ¿cómo queréis pararlo? Decíamos, es que lo loco es no querer pararlo, esto se tiene que parar. Así que fíjate todo lo que ha pasado en 7 o 8 meses, que creo que sí que se puede. El 22 de julio Además que en la manifestación la gente cantaba el "sí se puede".